Es por esto que nunca debes ir a bucear en estos ríos y lagos. La vida de un buzo está llena de peligros. Cada vez que uno se pone su traje y se sumerge en las profundidades, comienza una aventura peligrosa de la cual no sabe si logrará regresar. Allá abajo en la oscuridad marina, las profundidades se vuelven traicioneras. Moverse por ellas se hace más y más difícil, y la experiencia empeora considerablemente si escoges para bucear alguno de los tenebrosos lugares que vamos a conocer en esta ocasión. Prepárate para descubrir que incluso los lugares más tranquilos y hermosos pueden estar escondiendo en sus profundidades algunos de los peligros más extremos que puedas imaginar, y solo si te quedas hasta el final, lograrás comprender que es por esto que nunca debes ir a bucear en estos ríos y lagos. Número 10. Laguna Chuuk. Existe un lugar que a simple vista cuenta con todo lo necesario para seducir los sentidos y atrapar la atención no solo de los buzos, sino también de cualquier persona que esté buscando un paraíso natural para disfrutar del verano. Sin embargo, cualquiera que decida sumergirse en sus aguas corre el peligro de encontrarse con un peligro explosivo. La Laguna Chuuk, conocida antes como el Atolón Truk, es un hermoso conjunto de islas y arrecifes de coral que se ubica en el interior de los Estados Federados de Micronesia, en Oceanía. Sus aguas están consideradas como una de las más cristalinas de la región. Quienes se acercan a ellas aseguran que se trata de un cristal azulado desde el cual se puede observar su abundante vida marina y una gran variedad de barcos hundidos en tiempos ya olvidados. No obstante, debajo de esta bella apariencia, esconde un peligro real y escalofriante que nos conduce hasta la Segunda Guerra Mundial. En el pasado, la Laguna Chuuk fue la sede de la principal base naval del Imperio de Japón. Cientos de barcos cargados con combustible, misiles y todo tipo de armas atracaban en esta laguna, y cuando Estados Unidos cayó sobre la posición enemiga y destruyó la base en el año 1944, el lugar se convirtió en el cementerio de barcos más grande y peligroso del mundo. Durante algún tiempo, los lugareños no fueron conscientes de lo que había quedado enterrado en las profundidades de su laguna. Muchos de estos navíos estaban cargados de todo tipo de explosivos, incluyendo minas, bombas, torpedos y otros explosivos que formaban parte del equipaje de estos barcos. Todo este material quedó anclado en las profundidades y esto supone un enorme desafío para cualquiera que se atreva a sumergirse en estas aguas, pues cualquier movimiento equivocado en la zona podría activar algún mecanismo o despertar una explosión en cadena, capaz de convertir esta laguna cristalina en un pozo de fuego y llamas. Lo más sorprendente de este lugar es que las autoridades no están completamente seguros de cuál era la totalidad de su carga, lo cual ha incrementado el misterio del lugar. Se sabe que varios de estos barcos tenían misiones de destrucción a gran escala. Por lo tanto, no se descarta que en las profundidades se esté escondiendo una bomba con la capacidad de destruir la isla. Sin embargo, las autoridades han preferido dejar que el agua y el tiempo terminen por deshabilitar los explosivos, pues temen que cualquier intento por retirar los cadáveres de las embarcaciones active precisamente lo que quieren evitar, una explosión masiva. Número 9. Río Citarum. El siguiente lugar no suele atraer demasiado a los buzos, pues estos saben que hay peligros a los que es mejor no acercarse, pero de vez en cuando aparece algún buzo imprudente que se arriesga a sumergirse en estas aguas a pesar de estar sumamente contaminadas. El lugar en cuestión es uno de los ríos más grandes de Indonesia. Su nombre es el río Citarum, y naturalmente no lo vas a ver enlistado en TripAdvisor ni ninguna lista de recomendaciones turísticas. El motivo es bastante claro: el lugar está contaminado. De hecho, los habitantes de la zona aseguran que es el río más contaminado del mundo y probablemente no estén muy equivocados. El río Citarum se ha convertido en el vertedero de desechos de más de 2.000 fábricas del país, las cuales generan cerca de 20.000 toneladas de desechos diarios, los cuales arrojan al río sin que nadie los sancione o se los impida. Al visitar este lugar, cualquier persona comprenderá que estas no son solo palabras, sino hechos muy reales. En varias franjas del río, el agua es irreconocible. Su color es oscuro y está cubierto de plástico, espuma de poliestireno y todo tipo de basura no biodegradable. Lo más sorprendente es que dentro de la gran contaminación del río, las zonas llenas de basura son las menos afectadas. A lo largo del trayecto, existen varios puntos en donde el agua es clara y parece libre de contaminaciones, pero esta es una trampa mortal. Son justamente estos puntos de aguas claras las más letales de todas. En ellas hay una alta presencia de mercurio,
plomo, arsénico y muchas otras sustancias tóxicas que se han fusionado hasta crear una mezcla mortífera y letal para la vida marina y para cualquier persona a la que se le ocurriera sumergirse en estas aguas. Número 8. Bolton Strait. El siguiente río está considerado como uno de los lugares más peligrosos para un buzo de toda Inglaterra, pues cualquiera que se atreva a profundizar en estas aguas se arriesgará a ser arrastrado por uno de los cuerpos de agua más mortíferos del mundo. Este peligroso lugar se encuentra en Yorkshire y recibe el nombre de el río Wharfe, aunque muchos lo conocen como Bolton Strait. Este río fluye a lo largo de 96 kilómetros y atrae numerosos turistas todos los años, debido a sus encantadoras zonas naturales y las pintorescas áreas en las que la naturaleza y la civilización se unen. Sin embargo, esta hermosa apariencia solo pertenece a la superficie y a las orillas del río. Cuando los turistas ven un poco más allá, en las profundidades del río, descubren que las cosas son muy diferentes. Este no es solo uno de los cuerpos de agua más mortíferos del mundo, sino que su efectividad es del 100%. Nadie que caiga en sus profundidades sale con vida jamás. La letalidad del Strait nace de la propia composición. Algunas áreas del río tienen 9 metros de ancho, pero en otros tramos se reduce a 1.8 metros, lo que genera un aumento casi instantáneo y exponencial de la corriente, la presión y el número de remolinos que se forman en el trayecto. Además, varios tramos cuentan con una corriente sumamente rápida de aguas profundas, frías y caóticas que impiden que cualquier forma de vida sobreviva aquí. A lo largo del tiempo, el Bolton Strait se ha cobrado la vida de incontables personas. Muchas de ellas han caído al río por accidente, pero por desgracia, tras caer en esta trampa mortal de la naturaleza, ninguno ha logrado volver a la superficie. Número 7. Lago Karachay. Cuando se trata de escoger el lugar más peligroso del mundo para bucear, sin duda la respuesta se encuentra en las profundidades del lago Karachay, pues cualquier buzo que se sumerja en estas aguas se encontrará de frente con un peligro radioactivo. Ubicado en el corazón de Rusia, el lago Karachay no es un lugar al que nadie desearía tener cerca. Durante casi 6 años ininterrumpidos, los diferentes encargados de la experimentación nuclear de la Unión Soviética utilizaron el lago como un vertedero de desechos nucleares. Lentamente, esto fue haciendo que las aguas de este lago se convirtieran en un verdadero problema, el cual no hizo más que aumentar tras el accidente de Kyshtym, el de 29 de septiembre de 1957, cuando una fábrica de plutonio para armas nucleares sufrió de una falla grave en su sistema de enfriamiento en uno de los tanques de la central de la fábrica. Gran parte de este accidente impactó en el lago Karachay, convirtiéndolo, ahora sí, en uno de los lugares más contaminados y radiactivos del planeta. Para comprenderlo mejor, en el año 1990, un hombre se sumergió en sus aguas y perdió la vida en tan solo 1 hora. Durante cerca de 65 años, ese lago estuvo desprotegido y se podía acceder relativamente fácil, a pesar de que estaba prohibido su acceso por el gobierno. Sin embargo, recientemente fue llenado por completo de concreto por las autoridades en un intento de eliminar su potencial peligro. Pero los especialistas sugieren que incluso con esta medida, el lago sigue siendo sumamente peligroso. Número 6. El Nido del Águila. Para descubrir el siguiente lugar debemos trasladarnos hasta una de las zonas más remotas del estado de Florida, en los Estados Unidos, pues allí cientos de buzos se encuentran todos los años y ponen sus vidas en riesgo al enfrentarse a las terribles cuevas submarinas del temible Nido del Águila. El Nido del Águila es considerado como uno de los puntos submarinos más mortíferos que se han registrado jamás. En muchas ocasiones, quienes se han aventurado por este complejo de cuevas submarinas han sido completamente engañados por la apariencia de las cuevas, las cuales muchas veces son líneas prácticamente rectas que van conectando con diferentes caminos de las profundidades. Sin embargo, una vez se ingresa en uno de estos caminos, se vuelve cada vez más difícil regresar a la superficie. En la mayoría de los casos, los buzos fluyen a través de estos trayectos y cuando notan el peligro, ya es demasiado tarde. Todas estas pasarelas submarinas conducen a una bóveda marina absolutamente oscura y con una profundidad tan violenta que la mayoría de los buzos no puede lidiar con ello. Se estima que la cueva alcanza una profundidad superior a los 91 metros, algo que para la mayoría de los seres humanos supone un riesgo de intoxicación mortal. Esto explica por qué hasta la fecha cerca de 10 buzos profesionales han muerto explorando el Nido de Águila.
También ayuda a entender por qué este es uno de los lugares más desafiantes y riesgosos para desarrollar esta actividad. Es sumamente fácil extraviarse en este complejo de cuevas profundas y quienes se atreven a hacerlo casi siempre encuentran un final que acaba con sus vidas o los deja con pesadillas escalofriantes para el resto de su vida. Número 5. Baño ácido. Si alguna vez en tu vida llegas a cruzarte con un río o un lago cuyas aguas están teñidas de un color rojo o carmesí, aléjate lo antes posible y bajo ningún concepto te atrevas a bucear en ellas, pues aquellos que lo hacen se arriesgan a encontrar un final escalofriante. Este tipo de ríos y lagos no pertenecen a un país ni a una región en concreto, sino que nacen de la contaminación generada por las actividades de la minería, especialmente las que están vinculadas al carbón. En la mayoría de los casos, estos cuerpos de agua se convierten en el drenaje de las minas cercanas y se ven seriamente contaminados por el ácido de las bacterias que yacen en ellas y los elementos químicos como el metal y el sulfuro que se adhieren a ella. El resultado es un río o un lago teñido de rojo, naranja, amarillo o verde, el cual a simple vista resulta fascinante, pero que al sumergirse puede generar efectos dañinos inmediatos en la piel y en la salud humana. De los muchos ejemplos que existen de este tipo de cuerpos de agua, la más tenebrosa de todas se ubica en la mina de Iron Mountain, ubicada en California. Allí se detectó el agua más ácida jamás descubierta, con un pH de menos 0.7%. Que el pH caiga por debajo de 0 es bastante indicativo del descomunal peligro de estas aguas. Afortunadamente, nadie ha puesto a prueba lo que puede sucederle al cuerpo humano al sumergirse en semejante núcleo de bacterias y químicos, pero no hace falta para que todos imaginemos el resultado. Número 4. Lago Nyos. El siguiente lugar es una de esas zonas de las que no solo quieres mantenerte alejado por su peligro, sino por las historias que hay alrededor de ella. Sin embargo, si un buzo decidiera enfrentarse a este lugar, rápidamente se arrepentiría de su decisión al descubrir que el magma no es algo con lo que se pueda jugar. Para conocer el lago Nyos debemos viajar hasta Camerún. Allí nos encontraremos con una gran masa de agua rodeada de una hermosa naturaleza. A simple vista, pareciera que nada malo puede suceder aquí, pero como hemos descubierto anteriormente, la belleza de la naturaleza es engañosa, y en el caso del lago Nyos, esto es un hecho comprobado. En este territorio, en el año 1986, ocurrió uno de los desastres más impactantes que se haya registrado jamás en esta región del planeta. Cerca de 1,700 personas perdieron la vida debido al agua del lago Nyos. Y si te preguntas cómo esto fue posible, la respuesta se encuentra en las profundidades. El lago Nyos esconde en su oscuro suelo marino numerosas bolsas de magma subterráneo, las cuales se van llenando año tras año hasta que explotan cada cierto tiempo y liberan al aire una gran cantidad de CO2. Este fenómeno es impredecible y los investigadores lo han bautizado bajo el nombre de erupción límnica, la cual tiene diferentes fases. Primero genera bestiales cantidades de CO2 que se van aglutinando en las bolsas de magma. Luego, al ser expulsadas a la superficie, todo este CO2 es absorbido por el agua del lago y termina por generar nubes gigantes de gas tóxico, las cuales son liberadas a la atmósfera y terminan convirtiéndose en algo muy similar a un arma química. Como podrás imaginar, estas nubes no se quedan estáticas en el aire, sino que avanzan cargadas de entre 100.000 y 300.000 toneladas de CO2. Esta carga es sumamente letal y se extiende por todos los alrededores, afectando a las aldeas aledañas, quienes en el año 1986 se vieron desgarradas por la tragedia cuando la nube acabó con la vida de 1,746 personas. Es innegable que este es uno de los lagos más peligrosos del mundo, y un lugar del que definitivamente nadie quiere escuchar hablar, mucho menos sumergirse en él. Número 3. El lago hirviente. Pareciera que no hay un lugar más peligroso que uno que puede generar grandes cantidades de gases tóxicos al aire, pero los buzos profesionales saben que hay algo todavía peor, pues tan solo pensar en sumergirse en Belen Lake supondría arriesgarse a aguas con temperaturas muy similares al fuego del infierno. Ubicado en la paradisíaca y atractiva isla caribeña de Dominica, el lago Boiling Lake aparece como uno de los lugares más peligrosos para nadar o bucear en el mundo. A pesar de que se encuentra en una exuberante montaña tropical, las profundidades de este lugar ofrecen un peligro que aleja incluso a los hombres más valientes. Las aguas de este lago pueden calentarse a temperaturas que hace que el agua hierva.
Los nativos y los colonos realizaron numerosos registros de la temperatura de este lugar. Para el año 1875, la orilla del lago alcanzó temperaturas de 91 grados Celsius. Se vieron imposibilitados de medir el calor que emanaba del centro del lago, por lo que se puede deducir que alcanzaba un grado muchísimo más alto. Esto ha hecho que la mayoría de las personas conozcan a este lugar como el lago hirviente, y cualquiera que se ha acercado a él ha comprobado en carne propia sus peligros. El calor que se vive en este lugar es insoportable, incluso fuera del agua. Quienes han puesto a prueba el poder de sus aguas rápidamente han tenido que ser trasladados al hospital para ser tratados sus quemaduras de alto grado. Definitivamente, este no es un lugar amable y quienes aprecian su vida se mantienen lo más alejado posible de él. Número 2. Iceberg B15. Otro de los lugares más extremos del mundo en el que los buzos jamás se atreverían a sumergirse por el temor a perder la vida antes siquiera de llegar a las profundidades se encuentra en la Antártida. Su nombre es Iceberg B15. Se le conoce como el iceberg más grande registrado hasta la fecha. Su área abarca alrededor de 295 kilómetros de largo y 37 de grosor, una superficie total de aproximadamente 11,000 kilómetros cuadrados. Las aguas alrededor de este potente iceberg estaban repletas de cuevas y zonas profundas que atrajeron a varios buzos. Sin embargo, sumergirse en estas aguas no era algo tan sencillo, no solo por el hecho de que trasladarse hasta ellas era sumamente costoso, sino porque las temperaturas extremas de las profundidades eran sumamente peligrosas para la salud humana. Pocas personas fueron capaces de soportar las duras condiciones de este lugar. Una de las que lograron tal hazaña fue la buceadora Jill Haynard, quien aseguró que 1 minuto en las profundidades es peligroso, 2 significan la muerte. Según Jill, a los pocos segundos de sumergirse en las cuevas marinas del iceberg B15, perdió la movilidad de su cuerpo y sus manos. Sus músculos no reaccionaban y comenzó a perder los sentidos en una velocidad aterradora. Allí abajo el frío hace que se congelen hasta los pensamientos y sobrevivir es una tarea titánica. Jill es una de las pocas personas que ha sido capaz de alcanzar esta hazaña. El resto de los buzos que lo ha intentado no ha soportado las duras condiciones y todos y cada uno de ellos ha hecho un llamado para que cualquiera que esté pensando en intentarlo olvide por completo, pues no vale la pena perder la vida en un lugar como ese. Número 1. El agujero azul. Hemos llegado por fin al lugar más temible para bucear, una zona tan peligrosa que aquellos que han estado cerca de ella no quieren volver a escuchar su nombre jamás. La peor pesadilla de los buzos, pues quienes se arriesgan a sumergirse en estas aguas terminan sumando su cadáver el temible cementerio de buzos que se esconde en el agujero azul. El agujero azul del Mar Rojo es una de las zonas más sorprendentes y extraordinarias de nuestro planeta. Nat Geo ha dedicado gran parte de su programación a cubrir sus increíbles misterios y las pesadillas que se esconden en sus profundidades. Los investigadores la han bautizado como el sitio de buceo más peligroso del mundo y el cementerio de buzos más grande del planeta. Todos estos apodos se deben principalmente a los sumideros marinos, los cuales están desplegados por varias zonas de esta masa de agua y son sumamente engañosos. En principio, estos sumideros están hechos de aguas claras. Los buzos se acercan a ellos sin saber que se acercan a su muerte, y cuando finalmente lo descubren, es demasiado tarde para volver atrás. Los hombres terminan arrastrados por arcos rocosos y hoyos de profundidades aplastantes y absolutamente oscuras, que terminan convirtiéndose en los ataúdes de estos temerarios buzos. Quienes quedan atrapados por estos sumideros jamás son rescatados. No hay forma de encontrar sus cadáveres ni localizar alguna pista de su paradero. El agujero azul se traga a sus víctimas y jamás vuelven a ser vistas. Esto sucede en todos los agujeros azules de nuestro planeta, pero el más peligroso de todos se encuentra en la costa de Dahab, en Egipto, en el que se estima que los cadáveres de más de 200 buzos siguen allá abajo, en las oscuras profundidades, sin que nadie pueda hacer nada al respecto. Zona Cero. Por supuesto, el temible y furioso río Amazonas también suele ocupar la mente de los buzos, pero este es un terrible lugar para bucear, pues quienes lo hacen se arriesgan a ser atacados por cientos de serpientes. El Amazonas es el hogar de todo tipo de especies de reptiles. Ese es el hogar de la anaconda verde, considerada la serpiente más grande del mundo, pero también de la boa constrictor, la serpiente coral y otras bestias venenosas como la bushmaster, la boa esmeralda y otras criaturas escalofriantes que podrían convertirse en un verdadero problema para cualquier persona que intente bucear en estas aguas mortales. La mayoría de las personas que se han atrevido a bucear en estas aguas rápidamente se han encontrado con la necesidad de huir rápidamente a un hospital, bien sea por una picadura venenosa,
o por haber sido atacado por anacondas y boas sumamente territoriales, que prefieren atacar antes que observar a los intrusos. Sin embargo, ninguno de estos peligros se acerca al que viene siendo registrado desde la época de los indígenas de la región. Se trata de la misteriosa Yakumama, una criatura mítica que, aseguran los nativos, habita en las profundidades del río Amazonas y se alimenta de aquellos que se atreven a invadir su hogar. Según los relatos orales de los nativos, la Yakumama alcanzaba longitudes de hasta 64 metros y tenía una cabeza de aproximadamente 2 metros de ancho. Sus mandíbulas se abrían de tal manera que podrían haber devorado a varios seres humanos juntos, y sus dientes estaban diseñados para triturar la carne con suma facilidad. No obstante, la Yakumama no habitaba este río para aniquilar a los humanos, sino para protegerlo de sus ambiciones y deseos destructivos. Era la protectora de las fuentes de agua, y algunos lo consideraban un espíritu protector del Amazonas. A lo largo de la historia, diferentes exploradores han tenido algún tipo de contacto con esta criatura, pero jamás se ha logrado capturar. Sin embargo, aunque esta bestia pudiera ser parte de la mitología de las tribus nativas, eso no significa que el peligro no exista en las aguas del río Amazonas. Cualquiera que ha estado cerca de ellas por al menos 5 minutos comprende que este no es un lugar para el buceo, ni siquiera para navegar. Las corrientes violentas, los amenazantes animales y las leyendas de los nativos forman un paquete perfecto para desalentar hasta a los buzos más valientes y temerarios. Por supuesto, esto no ha impedido que las personas sigan intentando bucear no solo en este lugar, sino en todos los que hemos conocido hasta ahora. El deseo del ser humano por explorar lo desconocido es más fuerte que su deseo por mantener su propia integridad. Esto ha conducido a que muchos buzos pierdan sus vidas en las profundidades y que sigan aumentando el cementerio submarino que espera a cada una de las personas que decide ponerse un traje y explorar las profundidades de los lagos, los ríos y el mismísimo océano.